nuevamente. Recuerdo estando en ese lugar, comencé a orar, y estábamos varios pastores, varios encargados, habían los del sonido. Lupe, no sé si tú participaste allí también. Había un montón de jóvenes, una cantidad de jóvenes de diferentes iglesias. Y esa noche yo le digo: Señor, envía tu lluvia, envía tu lluvia, envía tu lluvia. Y cuando yo llego a casa, mi esposo me dice: Raquel, tú le has pedido lluvia al Señor y Dios va a enviar lluvia. Pero él me dice: ¿estás seguro? Porque yo siento que va a enviar una lluvia física, aparte de la espiritual. En ese momento, cuando yo no le presté atención, y la verdad que yo no le presté atención a lo que él me decía, pero recuerdo que ese día nosotros fuimos y llovió en la noche, y yo estaba preocupada porque habían equipos de sonido ya instalados para el otro día. Pero ese día, al siguiente día, no sé si tú participaste, Mari, 2018 fue, y ese día, hermanos, hubieron casi 1000 personas, y el 60 o 70% fueron jóvenes. ¿Recuerdas, hija? Muchos jóvenes y adolescentes de las iglesias, y eso se llamó Guacho Adora a Jesús. Entonces yo recuerdo, ayer yo caminaba con mi hijo Abdel, salimos de la casa después de sacar la basura, y caminamos por el parque, y había una corriente bien fuerte de viento. No sé cuántos sentían sus ventanas, sus techos, una corriente bien fuerte de viento, que los árboles se movían en el parque. Y yo le digo a mi hijo: hijo, parece que va a haber un terremoto. Así le dije. Yo le dije a mi hijo así. ¿Recuerdas, hijito? Y caminábamos, y yo estaba con vestido, y el vestido se me flameaba, se levantaba. Entonces, ustedes saben que en estos días casi no hemos dormido por varias circunstancias que hemos pasado, ¿no? Estaba bien cansada en la mañana, y yo le digo, yo quería descansar. Y el pastor se levanta muy temprano y dice: ya todos se levantan. En mi casa es como el ejército, él se levanta y ya quiere levantar a todos. De verdad que es así. Y entonces él dice: todos se levantan, dice así: ya, levántense, todos. Y en eso va donde estoy yo y me dice: Raquel, anoche, para amanecer aquí en Perú, ha habido un terremoto de 7.1 en China, y ha muerto 120 personas. Y de verdad que me remeció en el transcurso del día. Hoy día tenía un día un poquito agitado, y él llega a la casa en la tarde y me dice: Raquel, estábamos conversando, y me dice: hoy vas a predicar. Y de pronto yo me pongo y digo: ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esto en mi vida? ¿Cómo empezó esto que me pasa a mí, que de repente a ti te pasa, pero tú no lo has identificado en tu vida? ¿Cómo es esto que me pasa a mí, que de pronto tú dices: pero pastora, me ocurren ciertas cosas que son espiritualmente sobrenaturales y que yo no lo identifico? Todo esto es producido a través de la oración. Todo se va a desencadenar en tu vida a través de la oración. Toca al que está a tu lado y dile: la oración no es solo para que tengas unción. La oración es la llave que te da acceso al trono del Padre, pero te da acceso al corazón de Dios. A su nombre, a su nombre. Y yo recuerdo algo, cuando yo me caso con mi esposo, y habían días buenos económicos y días malos, y mi pastor me decía: Raquel, tú vas a servir, tú vas a cantar. Pero mi pastor no me anunciaba una semana antes. Ahora, gracias a Dios, que se hacen programas, aunque sea de un día antes. Mi pastor, yo cargaba a mi bebé, a mi chinito, y él tenía la piel bien delicada. Mi hijito no podía estar con el pañal más de un ratito si se había pichado, porque sangraba su piel. Y un día yo recuerdo claramente, yo estaba sentada con mi pequeño bebé de mesecitos, y no tenía yo para el pañal. Y entonces mi pastor me dice, porque mi pastor no solamente era un hombre de autoridad, sino que muchos de nosotros nos sujetábamos, me dijo: Raquel, hoy día tú vas a salir y vas a lavar. No había parlante, no había micrófono, no había sonido, no había instrumentales que se pongan, era tu voz y listo. Y yo cargando decía: pero ¿y ahora cómo hago?
Mi corazón estaba derretido porque no tenía para pañal. Y entonces yo recuerdo que yo decía, amén, pastor. ¿Cuántos dicen amén, pastor? Uy, uy, uy. O dicen, ay no, ahorita no puedo porque esto, porque el otro, porque aquello. Y recuerdo que mi pastor me dijo, Raquel, tú vas a dirigir la alabanza. Y yo le dije, amén, pastor. Y alguien cargó a mi hijito. No era pastora yo, no era líder de alabanza yo, pero mi pastor siempre nos hacía que todos, aunque tengamos horrible voz, aunque tengamos bonita voz, él hacía que cantemos. Recuerdo que lo cargó una hermana y mi hijito estaba allí. Yo termino de alabar, terminó el servicio. Y una hermana, envuelta un billete, me dice, sierva, me dice, esto es para tu hijito. Ella no sabía que mi hijo no tenía pañal, ella no sabía que mi hijo era alérgico. Y después otra persona me dijo, esto es para que completes para tu hijito. Y yo recuerdo, y mientras que estábamos adorando, ¿dónde empezó todo? Cuando uno le comienza a creer a Dios por aquello que tú le estás pidiendo. Si tú le crees a Dios cuando tú oras, tú vas a ver la respuesta de lo que Dios es capaz de hacer por ti. Cuando tú le crees a Dios, no solamente cuando cantas, no solamente cuando le dices te amo, sino cuando estás en medio de algo, pero tú estás orando, tú estás clamando. Entonces yo me recuerdo en ese momento cómo salían los milagros, porque nadie, ni un despertador me levantaba, pero a las 4:30 yo estaba parada para irme a orar o para doblar mis rodillas para orar. Cuando yo comenzaba a hacer el ejercicio de la oración, yo no lo entendía. Yo veía gente que llegaba y se dormía, había gente que llegaba y veía gente que llegaba y no cambiaba. Dile al que está a tu lado, la atmósfera de la presencia de Dios te va a transformar. Vas a salir diferente. Amén. Lupe, yo le dije, Señor, yo quiero ser alguien diferente porque yo he crecido en la iglesia. Yo sé todo lo que se puede vivir en la iglesia. Entonces yo le decía, Señor, si tú me has llamado, yo quiero que algo sea diferente en mi vida. ¿Cuántos quieren que este tiempo sea diferente? Y recuerdo que yo lloraba porque Dios me llama al ministerio, pero yo no fui a un instituto bíblico. Yo no sabía homilética, hermenéutica, exégesis. Yo no sabía muchas cosas, pero cuando yo abría las escrituras era como que Dios me hablaba. Y cuando yo abría mi boca era Dios hablándole a alguien, diciéndole parte de su vida lo que estaba pasando. Entonces yo me quedaba asustada porque hasta yo hablaba y oraba por alguien al oído y yo le decía algo que era su vida, que yo no sabía, pero era Dios hablando. A su nombre. Pero ¿cómo era eso, pastora? Y hoy les digo, ¿cómo era eso? Ni yo lo sabía, pero era Dios. Recuerdo que yo vi a mi pastor, que era mi padre, hacer las tomas espirituales, la guerra espiritual. Yo nunca me metía, yo lo acompañaba. Y yo lo llevaba. Y mi papá le decía, mi pastor le decía a mi esposo, Waldo, nos vas a acompañar porque van a venir varios pastores. Entonces, cuando vengo yo al ministerio, yo le digo, Señor, yo quiero mi ciudad. Yo quiero que tú hagas algo en esta ciudad. Esta ciudad está marcada. Pastor que se levantaba, pastor que el diablo hacía algo, lo mataba. Pastora que se levantaba, el diablo hacía algo, lo mataba. El ministerio que se levantaba, el diablo hacía algo, lo dividía, lo rompía, lo arruinaba. Y yo decía, Señor, yo quiero mi ciudad. Yo no pedía mucho. Hoy sé que no pedía mucho, porque ahora yo ya pido más. Dile al que está a tu lado, Dios te va a llevar de menos a más. Vamos, vamos, dile, Dios nos va a llevar de menos a más. Entonces yo comencé a hacer la guerra espiritual y las tomas territoriales. Yo me iba ungiendo las calles,
Una persona agarraba, yo le decía, hermano, vamos en tu carro, yo te pongo la gasolina, yo te pago. En un lado agarraba el aceite y otra persona, después de entrar en como 7, 14, 21 días de ayuno, ponía a otra persona y ungíamos y echábamos vino de norte a sur, caminábamos, hemos hecho caminatas de oración y ungíamos la plaza de armas, entrábamos a la universidad, le hablo hace 15 años, 14 años atrás, entrábamos a la universidad y en esa plaza roja donde todos se toman la foto cuando salen egresados de la universidad, yo declaraba que de acá se va a salir una generación que ame y sirva al Señor para el resto de su vida. Su nombre. Recuerdo un día que viene algo a mi espíritu y el Señor me pone a ir a una de las iglesias más antiguas de Huacho, más antiguas, evangélicas, cristianas. Y recuerdo que en ese momento, cuando el Señor me pone, yo digo, ¿cómo voy a ungir a esta iglesia? Si esta iglesia es evangélica, cristiana. Y en ese momento estaba con una mujer de Dios y yo le digo, me tienes que acompañar porque ha venido algo a mi espíritu, que yo tengo que ungir la puerta de esta iglesia y que todo espíritu de religiosidad se tiene que ir de esta iglesia. Y cuando Dios me ponía algo, yo lo hacía. Yo no esperaba si alguien más me acompañara. Yo lo hacía porque yo le creía al Señor. Escúchenme. Ese día yo lo ungí, derramé aceite, vino. No, pues no me puse en el nombre de Jesús de pie de religiosidad. No, yo fui estratégica, Lupe. Yo fui, derramé el aceite, derramé el vino, oré y en el nombre de Jesús esta casa se abre para todo lo que Dios tiene. No pasó mucho tiempo y yo prediqué en esa iglesia. Y no ha pasado muchos años más donde yo veo esa casa en un gran avivamiento para la gloria de Dios. Dale palmas al Señor. Pero ¿dónde parte todo? En la oración. Diga conmigo, todo en la vida cambia. Fuerte, todo en la vida cambia a través de la oración. Y yo recuerdo claramente que cuando el Señor me levantaba en la madrugada a orar y yo comenzaba a orar, Dios comenzó a usar mi vida en la liberación. Y acá hay varias personas que son testigos y no me van a dejar mentir. En medio de la adoración la gente se manifestaba, la gente caía, los endemoniados vomitaban, gritaban, maldecían y yo no sabía qué era eso. Porque una cosa es que tú lo veas en otra persona, una cosa es que Dios use a un ministro y tú observes todo, pero yo en ese momento le decía, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Porque a veces no sabía qué hacer. Estaba en una casa de una mujer que un tiempo estuvo congregando con nosotros, Fuego, y llega una gerenta de un banco con un asistente y ella le estaba enseñando cómo hacer para que saquen préstamos. Recuerdo que ella me llama y me dice, pastora, van a venir unas mujeres que tienen mucha necesidad y yo le pido que por la tarde usted disponga su tiempo para venir. Yo recuerdo que yo le digo, ya hija, no hay problema, porque yo voy a predicarle la palabra. Dile al que está a tu lado, Dios te va a ungir para que traigas libertad a las vidas. Y te ha ungido, pero hoy vas a llevarte algo más de parte del cielo. A su nombre. Recuerdo que en ese momento me siento y yo comienzo a hablarle y la mujer comienza a voltear los ojos, a hablarme. Estábamos previos a la campaña evangelística, año 2013. Recuerdo que en medio de ese momento la mujer, los demonios comienzan a hablar, los demonios comienzan a manifestarse y esa casa comienza a cambiar esa atmósfera. La mujer parecía que tenía como 10 fuerzas, era algo impresionante. Y yo le digo, Señor, yo no estoy sola, tú estás conmigo. ¿Y sabe qué hicimos? Yo le dije a la dueña de casa, vamos a ponernos a adorar. Y en medio de la adoración esa muchacha comienza a tener lucidez, los demonios la sueltan y ella me comienza a hablar y yo le digo, yo le comienzo a hablar por el Espíritu ciertas cosas y ella me dice, en mi cartera tengo un seguro. Pero ¿sabes quién hablaba por su boca? No era solo un demonio, era su pareja, que era un brujo de alto rango que vivía por el norte y que la había poseído.
Recuerdo que ella me dice, ahí hay el seguro, yo cubro con mi vida con la sangre de Cristo, saco el seguro, veo el seguro, lo rompo, lo destruyo y esa mujer se va libre. ¿Y cómo empezó esto? Cuando comencé a orar. Porque Dios a través de la oración te va a llevar a conocer su corazón, a entender cosas que tú no puedes. Dios te va a llevar a través de la oración a conquistas que tú necesitas tener en tu vida. Dios te va a llevar a cosas que Él tiene preparado para ti, revelado para tu casa, para tu familia. A su nombre. Yo recuerdo que cuando yo me caso con mi esposo, yo quería que él le sirva al Señor. Yo quería, y él no. Él era el de los que se sentaban al último, en los que si algo pasaba, él se iba de la iglesia. Y no me dejarán mentir algunas personas que tienen años, que él no participaba. Cristian un día viene, la primera vez, y se queda sorprendido y me dice: pastora, yo la conozco a usted, pero su esposo no predicaba, me dijo. Y recuerdo ese tiempo. Y comencé a orar por mi esposo. Porque antes yo de ser pastora, yo también tenía, y como toda pareja, y no como toda pareja, sino muchos problemas. Y comencé a pedirle al Señor que Él comience a obrar. Todo empezó cuando yo comencé a rendir mi corazón en oración. Yo recuerdo las palabras que fueron soltadas sobre mi vida, de ataduras, de maldición. Pero recuerdo cuando yo comencé a creerle al Señor y yo me ponía de rodillas y me echaba sobre un mapa de la provincia de Guaura y yo le clamaba al Señor por un avivamiento sobre mi tierra. Le creía al Señor por ese avivamiento. He visto milagros. He visto personas que oré y fueron sanadas de cáncer. He visto milagros de gente desahuciada y el Señor la levantó. Pero todo eso es producto de haber conversado con Dios. Dile al que está a tu lado: llegó el tiempo de hablar con Dios en oración. Dios te llamó para que traigas el cielo a la tierra. Dios te llamó para que su gloria sea manifiesta en tu casa, en tu vida. Dios te llamó para que los grillos y grilletes y cadenas que el enemigo ha puesto en tu familia se caigan, porque Dios va a responder tu oración. A su nombre. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me sorprendió anoche, porque yo le dije a mi hijo: parece que va a haber un terremoto. Dile al que está a tu lado: si tú supieras el poder que hay cuando abres tu boca. Si supieras el poder que se desata cuando tú oras al cielo. Si supieras que Dios sí escucha tu clamor, pero que no te has atrevido a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Si supieras que cuando tus rodillas se postran, el diablo tiembla. Por eso es que hay muchos que han dejado de orar y de doblar sus rodillas y de clamar delante de Dios, porque más fácil es quejarse, porque más fácil es renegar de la vida, porque más fácil es decir: mi matrimonio se rompe, me divorcio, me separo, porque más fácil es decir: me voy de la iglesia. Pero cuando tus rodillas comienzan a doblarse y tu corazón comienza a abrirse, hay una gloria de parte del cielo. Cuando tú ves más problemas, más lucha, es cuando Dios más te va a responder a su nombre. Por eso es que cuando alguien viene a mí y me dice: pastora, en mi matrimonio no va bien, yo le digo: hijo, hija, métete a ayunar, métete a orar, métete a pedirle al Señor, porque Dios te va a responder. Porque a veces hay personas que menosprecian la oración. Yo recuerdo que hubo alguna vez en mi vida un ministro que me dijo: pastora, para usted todo es orar. Claro que para mí es todo orar, porque si no oro, no sabré cuál es la voluntad de Dios y cuál era la respuesta. Porque
si no le pido? Yo recuerdo que mi esposo me decía, porque yo embarazada de mi segundo hijo, estaba a las 3, 4 de la mañana de rodillas y yo tenía que levantarme a atender al mayor. Y él me decía, estás loca, te vas a poder levantar a atender. Y yo no tenía que hacerle caso, porque era el momento en que ese embarazo espiritual tenía que ser nutrido, porque era el momento en que el sueño de Dios tenía que ser nutrido, porque tu cuerpo, mi cuerpo nos va a decir para qué horas, tu mente, el diablo te va a hablar y te va a decir, tanto tiempo pasa y no ves nada. Eso es lo que el diablo quiere, pero Dios te dice que te levantes a clamar, buscarme y me hallaréis, buscarme y viviréis, a su nombre, a su nombre. El enemigo va a querer destruirte, hablarte a tus pensamientos. El enemigo va a querer que tú dudes de la palabra y la promesa de Dios. El enemigo va a poner duda en tus sentidos para que tú no avances. Por eso una iglesia que no ora es una iglesia dormida. Una iglesia que no ora es una iglesia insensible. Ahora pregúntate tú cómo estás. ¿Sientes el dolor de la gente? ¿Sientes lo que Dios siente? ¿Sabes lo que Dios dice? Yo le decía a mi esposo, le decía en estos días por ciertas cosas, yo le decía lo que nosotros necesitamos continuamente, y en una conversación de ambos es estar guiados por el Espíritu Santo, porque donde nos guíe el Espíritu Santo tendremos victoria. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Cuando el Espíritu Santo de Dios te guía hacia una puerta se cierre, verás que 7 puertas se te van a abrir, no en tu tiempo sino en el tiempo de Dios. Así alguien te diga te voy a matar. A mí los demonios muchas veces me dijeron te voy a matar. Los endemoniados en la liberación me decían te voy a matar, pero vive Jehová y vive mi alma, que en cuya presencia estoy, que estoy viva, para decirle al mundo entero que hay un Dios de poder, que guarda, que protege. A su nombre, a su nombre. Porque cuando tú le haces más caso a la voz del infierno te vas a secar. Cuando tú le haces más caso a la voz del diablo te vas a secar. Pero cuando tú le haces caso a la voz de Dios, y la voz de Dios se nutre por la palabra y la oración. Dile al que está a tu lado, el que no ora el diablo se lo devora. Díselo, díselo, el que no ora el diablo se lo devora. El pastor en el día 1, 2, 3, 4, 5 ha hablado claramente. Dios a su pueblo, camina, ora, anda a la tienda, ora, vas a ir a tal lugar en tu carro, ora, vas a movilizarte, ora, escucha la palabra. A veces estamos cansados físicamente por el trabajo, pero si tú no oras, el enemigo te va a estar acechando, el enemigo te va a estar hablando, el enemigo te va a estar diciendo todo lo que no tienes, todo lo que no puedes. Pero dice la palabra del Señor que Él es nuestro escudo y galardón. A su nombre. Y entonces el Señor dice en el libro de Isaías 55, versículo 6. Quiero que lo lea conmigo en este día. Isaías 55, 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este año 2025, márcalo, es el año de buscar al Señor. Es el año de buscar al Señor. Tenía un amigo que está en la presencia del Señor, muy amado por mi casa. Se mostró amigo en el momento, uno de los momentos muy difíciles que pasamos. Llegó a la puerta de la iglesia y le dijo a mi esposo: yo he venido como tu amigo. No quiero hablar nada, vamos a comer, le dijo.
pero no voy a hablar de la comida. Él me llamaba y me decía: Pastora Raquel, ¿qué estás haciendo? Yo le decía: estoy en ayuno. Pastora Raquel, ¿qué estás haciendo? Estoy ayunando. Y un día me dice: usted es la pastora 24/7, me decía. Y yo le digo: ¿y por qué usted me dice 24/7? Porque usted es 24 horas de ayuno por 7 días a la semana, me decía así. Y yo recuerdo que en esos tiempos ayunábamos 14 días, 7 días en la iglesia. No sé si tú llegaste, María, en aquel tiempo, pero de que ayunábamos, hermano. ¿Y saben por qué? Porque quería ver lo que no había visto. Porque quería verlo a Él. Yo personalmente tenía la necesidad de conocer a Dios. Yo no quería que solamente Dios sea el Dios de mi padre. Yo no solamente quería que sea el Dios de mi pastor. Yo no solamente quería que sea el Dios del predicador. Yo recuerdo que cuando orábamos en casa, poníamos la mano. No sé si usted lo ha hecho, pero yo lo he hecho. Recuerdo que mi papá a las 12 del mediodía salía a Benny Hinn y ponía la mano en el televisor para recibir la unción. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo lo hacía porque yo quería conocer a ese Dios de milagros. Yo quería conocer a ese Dios que cuando alguien oraba se sanaba. Yo quería conocer a ese Dios que me decían que podía restaurar matrimonios, porque yo no conocía a ese Dios, porque yo había visto, ido a la iglesia, regresado, he estado varios años, pero yo quería ver un cambio, yo quería ver una transformación. Y cuando Dios me llama al ministerio, yo le digo: Señor, yo quiero ver algo diferente, yo quiero ver algo nuevo, yo quiero ver algo totalmente distinto a lo que hasta ahora yo he visto, porque yo sé que tú eres un Dios que tiene para más. Yo sé que tú eres un Dios que tiene al que le pide le da. Yo sé que eres un Padre que cuando buscamos hallamos a su nombre, a su nombre. Y un día me llaman y me dicen: pastora, hay una necesidad. Uno de mis primeros milagros, hija. Una mujer tenía el seno como una pelota. Mi hijo tenía 1 año y 1 mes, seguro el segundo. Recuerdo que yo la miro y yo no sabía qué hacer. Y yo en ese momento, hijo, pongo mi mano y tomo la palabra: y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo le pido: Señor, haz un milagro sobre esta mujer porque tiene un bebé. Yo me voy. Ella se tenía que le iban a quitar el seno el lunes, era un martes. Ella llega un jueves a la iglesia porque ella tenía que ir al seguro para que le para que le hagan los últimos exámenes. Cuando ella llega a la iglesia, dice: pastora, el médico dice: ¿dónde está el tumor? Porque el tumor ya no está y ya no me van a operar, pastora. El tumor desapareció y yo estoy acá para testificar lo que Dios ha hecho a su nombre. Pero eso no solamente es el testimonio. Esa mujer era nieta de un brujo que el diablo se le aparecía, de un brujo que los demonios se le aparecían en la campiña. Ese es el mayor testimonio, que de alguien caigan las vendas de los ojos y puedan correr al Dios de poder. A su nombre. Si le vas a aplaudir, aplaude a la iglesia. Apláudele. ¿Cómo se provocó todo esto? Por la oración. Diga conmigo: tu oración no cae en balde, no cae en tierra. Tu oración en la presencia de Dios traerá cambios sobrenaturales. A su nombre, a su nombre. Viene una mujer embarazada y llorando me dice: pastora, mi bebé que viene con espina bífida, algo así era. Su columna está como totalmente destrozada. El doctor me ha dicho que la aborte porque va a ser un niño que nunca voy a poder tener paz hasta que muera. Pastora, ¿usted cree? Yo le dije: no lo abortes, hija.
porque Dios va a hacer un milagro sobre tu niño. Y ella me lloraba, me dice, venía otra vez, me decía, mi esposo me ha dicho que lo aborte, pastora. Mi familia me ha dicho que lo aborte. No lo vamos a abortar. Ven al ayuno, ven a la oración. Dios va a hacer un milagro. Se hizo en 3 lugares diferentes, en Lima, en 2 ecografías diferentes, en Huacho. Todos le decían que lo aborte. El niño nace, lo traen a los meses a la iglesia, al año lo traen, el niño sano, corría, la mamá no sabía qué hacer, el niño corría. Y yo recuerdo las lágrimas de esa mujer cuando ella entraba a la casa de Dios embarazada y me decía, pastora, me han dicho mi esposo mismo que aborte. Lo más difícil de escucharla no era lo que le dijo la suegra, el esposo, sino que todos en la casa eran cristianos. ¿Dónde vamos a ver el milagro de Dios si no corremos al altar del Señor y doblamos nuestras rodillas y le decimos, aquí está, Señor, haz este milagro a través de la oración a su nombre? Hasta las palmas, iglesia, despierta, iglesia, porque este 2025 vamos a ver los milagros de Dios que no hemos visto por causa de buscar al Señor, que debemos de buscar a su nombre. A su nombre. Es allí donde Dios comienza a glorificarse, cuando tú le crees. Y los que conocen ese testimonio se van a acordar de los nombres. Año 2011, 2012, un joven, me invitan a predicar a una iglesia de unos amigos. Y al final del servicio había una joven que iba a la iglesia y me dice, pastora, te presento a mi amigo. Y yo le digo, amén. Esa noche hubo una gloria de Dios, se derramó un vino que la gente caía de emborrachada por el Espíritu. Y había un hombre que oraba, yo ponía mi mano sin tocarlo, el hombre se levantaba hasta un nivel y plum, caía, plum, caía. Terminó el servicio y yo contenta, la gente embriagada. Y ella me dice, pastora, aquí está mi amigo. Y yo recuerdo que en ese momento la veo y le digo, hija, no se puede ir sin Cristo. Y ella sabía, persona que llegaba, persona pescada. Y él acepta a Cristo y comienza a ir a la iglesia. Se había separado de su esposa. Su esposa vivía en otro lugar. Recuerdo claramente que él aceptó a Cristo llorando. Llegó a la iglesia los días siguientes. Su esposa tenía su vida y él en Huacho tenía su vida. Y yo le dije, hijo, el que esté en Cristo, nueva. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Y más textos tal vez le dije, porque yo siempre, y bien linda y claro y preciso por la palabra. Y él me decía, pastora, yo quiero que mi hogar se restaure. Vamos. Imagínense a dónde los llevé. ¿A dónde lo llevé a él? A la oración. 5 de la mañana tienes que estar acá en la iglesia. Yo te voy a esperar. Yo salía de mi casa a las 4:40, 4:30 de la mañana. Yo salía de mi casa a esa hora, 4:40 de la mañana, a veces a pie, a veces en moto cuando encontraba. Y yo me venía a la oración. Y yo le decía, ahí te voy a esperar. No le miento. Ese joven se sentaba. Y donde él se sentaba a orar, era un charco de llanto. Cada madrugada que él llegaba, era así. Orábamos de 5 a 7. A veces se quedaba entre el transcurso de la oración dormido. Pasaron los meses y comenzamos a orar toda la iglesia por la restauración de su casa, por la restauración de su matrimonio. Y él me dice, pasado como 6 meses, me dice, o 7, me dice, pastora, yo me voy a buscar a mi esposa. Amén, hijo, ven. Me voy tal fecha. Puse mi mano y le dije, Dios va a restaurar tu matrimonio. Hermanos, yo he llorado con ellos. Y recuerdo que le dije, Dios lo va a hacer, hijo. Ten fe. Hermanos, yo no tenía 10 años en el ministerio. Yo tenía 3, 4 años en el ministerio. Y yo le decía, Dios va a restaurar tu hogar, hijo. Recuerdo que en él se va mi corazón de pastora. Si éramos 20, se fue una oveja, éramos 19, hermanos. O si éramos 15, se fue uno, eran 14. Y en el proceso él, que estaba en la iglesia, a veces
no tenía trabajo estable y nos enterábamos. Y de esos 13, 14, fieles 7. Entonces yo decía, hermanos, vamos a traer el kilo de amor. Y todos traían, que sea 1 kilo uno de arroz, 1 kilo uno de azúcar, una bolsita de avena, y se lo entregábamos. Él se fue con mucha expectativa. Dios lo libertó de muchas cosas. Él era una persona de esas familias que venía una fiesta y bebía fin de semana, ¿no? Viernes, sábado, domingo, y lunes en la madrugada llegaba a casa, se bañaba y se iba. Y yo recuerdo que un día viene y me dice, pastora, me dice, va a haber la misa de mi papá de tantos años. Y yo le dije, él pensó que yo le iba a decir que no vaya, y yo le dije, ve, pero tú vas a ser testimonio para tu familia. Yo voy a orar por ti, hijo. Recuerdo que puse mi mano, oré y le dije a algunos, vamos a orar porque él va a ser un testimonio. Cortando el testimonio, hermanos, él se va, y cuando regresa en el 2012, él regresa con su esposa restaurado. Se reconciliaron en el país extranjero. Y cuando regresan me dicen, pastora, vamos a casarnos por religioso. Amén, le digo. Dime la fecha, te casamos. Llegan, no había trabajo, 2 niños, no había finanza. Recuerdo que ellos llegaban al altar del Señor, traían un diezmo de un mes, era 20, 30 soles, de un mes para 4 personas. Yo recuerdo que él venía a la oración y orábamos. ¿Y saben por qué se los cuento? Porque en el momento quizás tú no ves muchas cosas, pero el Dios que Él te lo prometió te va a dar todo lo que Él ha determinado para tu vida. A su nombre. A su nombre. Orábamos por bendición, orábamos por casa, orábamos por carro, orábamos por empresas, orábamos, hermanos. La oración para nosotros no era un juego. Para nosotros el ayuno no era que venimos al ayuno, cantamos, no. Era orar y orar y orar, y levantábamos peticiones de oración y cubríamos con la sangre del Cordero a las vidas y orábamos hasta ver la respuesta. Este varón, Dios lo bendijo, le dio todo lo que Dios le dijo por causa de la oración. Yo te digo en esta noche, atrévete a creerle a Dios. A su nombre. Toca al que está a tu lado y dile, atrévete a que este año termines orando 1 hora. 1 hora, 1 hora. ¿Por qué 1 hora, pastora? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Ahora, si tú eres más osado, si tú eres más atrevido y tú le dices, Señor, yo no solo quiero orar 1 hora, porque mi necesidad eres tú. Y cuando yo te pido por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, por mis padres, mis hermanos, esta hora me queda corta. Entonces Dios te va a llevar a orar 2 horas, Dios te va a orar 3 horas, y vas a ver la gloria de Dios depositada en tu vida. Y cuando tengas ese deseo de poder buscar más al Señor, el Señor va a traer respuesta. Aquí hay familias que necesitan ver milagros continuos en su vida, y solamente el poder de Dios a través de la oración va a hacer que esos milagros se den. A su nombre. A su nombre. Llegó a la iglesia un joven que tenía una enfermedad terminal, tenía SIDA. El doctor le había dicho que se moría. Él llegó hueso pellejo, y recuerdo que mi pastor comenzó y lo hizo entrar en oración, en clamor. Recuerdo claramente que el joven enfermo se puso a ayunar. La gente, su familia le decía, estás loco, y él dijo, Dios me va a sanar. Hermanos, le corto la historia. Él oraba 3, 4 horas, 5 horas en la iglesia. El día que él dejó de orar, el enemigo volvió a su vida, y fue el tiempo que murió. Porque si él hubiese seguido orando y buscando de Dios, él seguiría vivo. Pero Dios se glorificó a través de su vida, y por causa de ese varón, muchos hoy perseveran en la casa del Señor. A su nombre. ¿Qué esperas para ahora?
yo en esta noche me voy a tomar este tiempo para poder orar, no por ti, sino para llevarte a que tú ores con Dios. Es el tiempo. Mi hijo no quiere nada, mi esposo no quiere nada, mis nietos no quieren nada. Pues vamos a hacer que el cielo comience a enviar su lluvia sobre tu casa. A su nombre, a su nombre. Vamos a hacer, ahora una de las cosas primeras que tú entras en oración es a pedirle perdón a Dios. Entras en gratitud, entras en adoración, pero tú le pides perdón y le comienzas a decir: Señor, tú conoces todo lo que hay en mi corazón, y si hay algo que no te agrada de mí, sácalo, Señor, sácalo, porque yo no quiero ser una vasija sucia que te clame, porque no voy a ver respuesta. Si tu corazón es un corazón resentido, no vas a ver respuesta. Si tu corazón es un corazón murmurador, no vas a ver respuesta. Si tu corazón es un corazón que guarda odio, envidia, celo, no vas a ver respuesta. ¿Sabes cuándo vemos respuesta? Al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dice la palabra. A su nombre. Si tú eres un hombre o una mujer que tiene baja autoestima, vas a luchar para que haya respuesta. ¿Por qué, pastora? Porque muchas veces te vas a comparar con otros, y Dios es un Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿qué le tenemos que decir al Señor? Dame tu corazón. Levanta tu mano y dile: Señor, dame tu corazón. Quiero ser una vasija para ti. Vamos, dile: dame tu corazón. Quiero traer el cielo a la tierra. Yo le decía a la iglesia: cuando tú llegues a tu casa y pongas tu pie, tú vas a declarar: aquí entra el Rey de Reyes, y yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí está entrando el Todopoderoso. Aquí todo demonio que se ha levantado se va, porque aquí entra el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. A su nombre. Cuando tú entras a tu negocio y te dijeron que vino el brujo, el hechicero, tú le vas a decir: mayor es el que está conmigo, Jehová de los ejércitos. A su nombre, a su nombre. Cuando tú entras a tu zona de trabajo, tú te vas a poner de pie y tú le vas a decir: Señor, yo pongo mi pie, y todo lo que pise la planta de mi pie es mío, y dame cada alma que está a mi alrededor, Señor. A su nombre. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Clama a mí y yo te responderé. Hay oraciones y oraciones. Pastora, ¿cómo es eso? Una oración de microondas no te va a llevar la efectividad que tú tienes. Pastora, ¿cómo es eso? Tú metes al microondas papa amarilla 2 minutos en una bolsa, le haces huequito, te sale sancochada. ¿Sabías eso? Tú metes al microondas agua y en 1 minuto te sale hervida, creo. Pero esas oraciones pueden sostenerte, pero tú necesitas un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitamos un milagro? Dios mío, ¿cuántos necesitamos un milagro? Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Vamos, dile que está a tu lado: despiértate, porque yo necesito un milagro. Yo necesito un milagro. Y hay demonios que están impidiendo que yo ore, pero mi humanidad también está impidiendo que yo ore. ¿Cómo es eso, pastora? Hay demonios de estupor, demonios de adormecimiento. Estás orando y estás que te duermes, pero vienes a tu casa, estás con el celular 1, media hora, 40 minutos, llegas a casa
¿Cuántas veces he entrado a las habitaciones de mis hijos en la madrugada este año que ha pasado para poner mi mano sobre ellos y clamar en esa oración a Dios para que Dios comience a responder? ¿Saben, iglesia? Nadie conoce a tu familia mejor que tú y Dios. Lo voy a volver a repetir. Nadie conoce a tu familia mejor que tú y Dios. Pero aún para orar hay que determinarnos. Dile al que está a tu lado: o te determinas o el diablo arruina muchas cosas. O nos determinamos, dile, o el diablo va a querer llevarse. ¿Por qué? Pastora, ¿por qué si Dios me ha dado una profecía todavía no la veo cumplida? ¿Por qué si Dios me ha dicho que yo en mi casa serviremos a Jehová todavía no lo he tenido? ¿Por qué si allá yo sufrí y hoy que estoy en Cristo me pasan cosas? ¿Qué dice el libro de Daniel? Desde el día en que tú dispusiste tu corazón, envié la respuesta, pero arriba se opusieron. Hay espíritus territoriales, demonios jerárquicos que se oponen. Muchos salen de un servicio, gloria a Dios, aleluya, Dios me ha dado las naciones, Dios me ha dado esto, voy a poseer, pero llega el lunes, el martes, el miércoles, algo pasa y dicen: mejor tiro la toalla, mejor me voy de mi casa, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no oro. El diablo se te está oponiendo, tienes que pararte firme, tienes que decirle: Dios me dio una palabra y esa palabra se va a cumplir a su nombre. Dios me dio una palabra y esa palabra se va a cumplir. ¿Cuántos le creen a Dios por cada palabra que les ha dado? ¿Cuántos le creen a Dios por esa palabra?